Controversias. Mormonas. Hola mis estimados amigos oyentes, bienvenidos una semana más a Controversias Mormonas. Este es el episodio número 36, 36 semanas ya juntos en esta aventura. En esta ocasión, una semana más, y tal como dije la semana anterior, voy a hablar acerca del último vídeo que ha hecho, bueno, en ese día hizo dos vídeos, Benji Jackson Monroe. Bien, bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar en cierta forma de los dos. Sobre los caballos vamos a hablar al final, tal como hizo él, lo cual estuvo muy mal. Benji, ojalá que pudieras ver este vídeo, pero estuvo muy mal. Hubo alguien que te dijo, un tal Juan, que te dijo acerca de las evidencias arqueológicas, todo eso, y dijiste, al final del vídeo. Y al final del vídeo, ¿qué hiciste? Le dijiste, hay un vídeo acerca de las noticias de la iglesia, que acerca de los eso y tal, os recomiendo que lo veáis, porque está bien. Es decir, no diste ninguna evidencia, no diste nada. Pero bueno, ya digo, sobre esa parte de los caballos voy a hablar al final. Ahora vamos a hablar acerca de lo que tú has, digamos, acerca del programa que hiciste de las cuevas de Cumorah y el gran Ali Baba, o en este caso Ali Pepillo Smith Baba. Sí, fue Pepillo Smith, llegó a la cueva y dijo, ábrete, sésamo, o ábrete, cueva de las planchas, ábrete tú, oh, gran inspiración en la época de las mil y una noches, de verdad. Sí, se ve que tú has leído, Pepillo Smith me refiero, que ha leído muchos libros de las mil y una noches, de fantasías y todo esto. Pero bueno, vamos a comenzar. Hola, sí, bueno, tal como hemos dicho, vamos a hablar acerca del programa este que están viendo ahí en pantalla, la cueva de las planchas de oro. Y bien, es decir, y me paso ya a otra página, y me voy a quedar aquí. Bueno, no exactamente aquí, aquí. Este es el cerro de Cumorah, y dice, José Smith afirmó que un ángel lo dirigió, bueno, aquí debía decir dirigió, lo dirigió a una colina local llamada más tarde Cumorah, donde se hallaba. Esta es la cueva, este es el cerro de Cumorah, en una fotografía en blanco y negro. Aquí, como veis, es de Libres de Fe, es decir, la dirección, y todo esto no me lo saco yo de la manga, ¿vale? Dice, depositado un libro escrito sobre planchas de oro, el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente americano, así como del origen de su procedencia. También el ángel declaró que en él se encerraba la plenitud del Evangelio eterno, cual en Salvador lo había comunicado a los antiguos habitantes, etcétera, etcétera. Y luego, aquí está de dónde viene. Y si José Smith, 1.34, en la pega gran precio. El libro de Mormón identifica como el cerro de Cumorah como ser de las grandes batallas contra esto, y aquí hay una de las batallas en este 15.2. Además de la escritura del libro de Mormón que identifica el cerro de Cumorah como epicentro de sus nombres batallas, los primeros líderes que fueron enseñados por el mismo José Smith, así como los líderes de la iglesia actual, han identificado repetidamente la colina mencionada en el libro de Mormón como la misma colina Cumorah, de la cual José Smith recuperó las planchas de oro. Y este es el apóstol Soprat. También aquí sigue el apóstol Soprat. Es decir, aquí habla de la colina, un apóstol Yeta Mas, el que escribió el libro Jesús el Cristo, que ahora la iglesia dice que no es válido, y eso que lo escribió este hombre cuenta la historia o la leyenda urbana, como queráis decirlo,
se encerró en el templo y ahí escribió Jesús el Cristo. Por tanto, debía ser una gran inspiración, pero la verdad es que no lo es. Porque hay fechas y datos que en el Jesús el Cristo que no están de acuerdo. Este es el apóstol bueno, el presidente Josephine Smith, en Doctrina de Salvación, que tampoco es otro libro que está descatalogado de la Iglesia, aunque si quiere alguien venir a verlo, etcétera, etcétera. Este es el presidente Mario Gerone, etcétera, etcétera. Pero a donde yo quiero llegar es a la... Por eso el sitio de la iglesia, dice: Cumora, Cerro, ver también libro de Mormón, Moroni, hijo de Mormón, Smith, José, hijo. Pequeño cerro ubicado en la zona occidental del estado de Nueva York, en los Estados Unidos de América. Fue allí donde un profeta antiguo llamado Moroni escondió las planchas de oro que contenía algunos de los registros de la nación nefita y jaradita. En 1827, el ángel Moroni, un ser resucitado, indicó a José Smith que fuera a ese cerro y sacara esas planchas y tradujera una porción de ellas. A la traducción se le conoce con el nombre del Libro de Mormón. Bien, y esta es la carta de Michael Watson, secretario de la primera presidencia de la Iglesia. Y aquí vemos un poco la magnitud de la batalla de Cumora, etcétera, etcétera. Evidencia de la batalla más pequeña halladas en otro lugar del mundo. Y esto es importante, Dice, algunos miembros fieles argumentan que es difícil encontrar pruebas de la batalla de hace mucho tiempo, incluso de las más grandes. Eso no es apoyado por las evidencias. Restos de antiguas batallas que continúan encontrándose en todo el mundo. Por ejemplo, unos restos de la legión romana se encontró en Alemania en 2008, que tuvo lugar cientos de años antes de las batallas en el cerro de Cumora con los nefitas. Y aquí explica un poco los hallazgos encontrados. Arqueólogos alemanes, Curiosamente, el hallazgo incluye más de 300 proyectiles de hierro que fueron disparados por armas de gran alcance de torsión romanos conocidos como escorpiones, lo cual podía catapultar dardos pesados con una alta velocidad y una precisión mortal. Tenía un alcance de 300 metros y fue retratado en la escena de la batalla inicial de la película de Hollywood Gladiator. Se encontró que los pernos estaban densamente agrupados, dijo el arqueólogo Henry Hastman. Y así mucho, es decir, y habla de los arqueólogos alemanes y tal. Bueno, continuamos. Muchos apologistas actuales rechazan que el cerro de Cumora de Nueva York es el mismo Cumora donde tuvieron las grandes batallas del Libro de Mormón, pero hemos visto que la Iglesia admite dice que sí, en cierta forma, debido a que no hay absolutamente ninguna evidencia arqueológica de este tipo de batallas en la zona de Palmira. Tienen que señalar una ubicación diferente. Bien, y aquí llegamos a un punto interesante con esto. Bien, si esto es así, si esto fuera verdad, y estoy mirando la cámara aunque no me veáis, si esto fuera verdad, entonces lo que nos habla aquí Benji, ¿ves? Yo también puedo intercambiar imágenes. Lo que nos habla aquí Benji en el programa tiene una pequeña incongruencia, pero vamos a escuchar digamos lo que dice Benji. A ver, aquí. Vamos a escuchar lo que dice Benji y lo voy a poner aquí. Dice aquí: entró en una cueva en la colina de Cumora con Oliver Cowdery y depositó esas planchas sobre una mesa o estantería. Ahí están las planchas puestas en la mesa. Bien, si esto fuera verdad, como ya digo, sí, lo que dice aquí Benji en el programa, hay un pequeño problema, porque aquí dice, muchos apologistas actuales rechazan que el cerro de Cumora en Nueva York es el mismo Cumora donde tuvieron lugar las grandes batallas del Libro de Mormón. Bien,
¿De dónde sacó Benji toda esta información? Bueno, pues la sacó básicamente de aquí. Él lo tendrá en inglés porque como él vive en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, este es el enlace de fe.org 2019, 4 de 2019. Estamos hablando del año 2019. Él en el vídeo declara: me acabo de enterar, me cachinis, me acabo de enterar. Yo no, de verdad, hermanos, no dudéis, yo no sabía de esto. Yo no tenía ni idea de este evento. Lo acabo de descubrir ahora con ustedes después de que he hecho el vídeo anterior de los caballos. Me acabo de enterar, yo no tenía ni idea. Cachiní, voy a ver lo que dice. Y vamos a ver lo que dice. Está traducido por Germán Felipe de Toledo. Es decir, este artículo no es de él, está traducido. Durante la época de la preparación de José Smith, posterior a la primera visión, él recibió muchas más ministraciones celestiales. Muchos fueron paralelas al tiempo en que iba por las planchas para traducirla. J. Parker, un estudioso del tema, ha recuperado algunos testimonios que hablan de la cueva de Cumorah, un lugar muy interesante según las descripciones de los 10 siguientes casos. Bien, todos los casos empiezan aquí en 1855, el mismo orden que usa Pepillo Smith. Ahí tenemos imágenes de la cueva. Es decir, esto es de lo que vamos a hablar luego del caballo. Aquí tenemos, bien, en algunas partes Benji habla de que esto que veis aquí, que yo estoy moviendo aquí al cursor, es decir, los registros aquí que se ven como placas, él habla de libros. Bien, lo más normal es encontrarse esto, papiros y rollos, ya porque como escribían durante mucho tiempo, pero vamos, parece ser que nos quieren decir o dar a entender que esta es la nueva biblioteca de Alejandría, una cueva oculta en la tierra cerca de Nueva York, en el cerca de Cumorah. Y digo cerca porque vamos a ver luego que ahí es donde está otro pequeño, digamos, inconveniente. Bueno, si veis aquí esta luz, es como la entrada, pero bueno, es decir, aquí hay otro problema. Es decir, aquí dice que ha entrado una luz, pero cuando entró Alibaba en la cueva, dijo, la cueva ciérrate, sésamo, y la cueva se cerraba. Es decir, aquí la deja abierta, es decir, para que pueda entrar más gente aquí. No sé, es decir, es un pequeño, es decir, alarde. Pero a lo que voy en sí, que quiero deciros, es sobre esto. Es decir, Benji trata las fotografías que vais a ver, tanto en aquí esta que veis, que también la tengo yo por aquí, veis, aquí yo también la tengo, y la tengo con lo que había supuestamente en la mesa, aunque esta espada que veis a la derecha es muy diferente a la izquierda, pero bueno, esto se supone que es las gafas que usaba para decir Urim y Tumim, y este es el pectoral, y la leona, y esto son unas planchas selladas, son las planchas selladas, no se puede ver, en la espada de Labán ya la hemos visto. Y esta es la mesa que también describen que había en la cueva, y atrás en esta foto de la izquierda vemos, bueno, por todos lados vemos registros, porque no lo colocaron, entonces estaba ahí. Pero bueno, es la nueva biblioteca de Alejandría. ¿Veis? Aquí se ve un detalle más acerca. Bueno, pero Benji, ya digo, en su vídeo, nos quiere dar a entender que lo que dibujó aquí el artista, y yo no digo que no sea malo el artista, es real. Lo trata como si fuera real. No dudéis. Yo sé que la cueva esta vive, respira, palpita. Bien.
todo esto es fantasía del artista, que según como lo que leyó, etcétera, etcétera, pues así lo plasmó y lo dibujó. ¿Eh? Pero esto es del artista, no es real. Pero Benji nos lo dice en el vídeo como si de verdad sí que fuera cierto, verídico. No lo es, no lo es. Bien, vamos a las cosas. Bien, ya digo, es verdad, se me olvidaba. Y es que lo que os iba a decir sobre esto, los testimonios. Como veis, la fecha empieza en 1855, 11 años después de la muerte del profeta, que fue en 1844. Pues todos estos testimonios, que son 10 los que aparecen aquí, son testimonios de segunda. De segunda. Es como si yo me cojo y os hablo de, mira, voy a entrar en mi página de YouTube y pongo reptilianos. ¿Veis? Aquí hay varios vídeos acerca de los reptilianos. Pues básicamente esto es igual. Es decir, lo oyeron de segundas. Y así, en un discurso ofrecido por una reunión es decir, estoy hablando primero, de W. Fest, él relacionó una historia que le contó Hiram Smith, la cual fue tal como sigue. José, Hiram, Cuddery y Whitman fueron al cerro de Cumorah. Al estar subiendo la colina, una gran puerta se abrió y entraron a una habitación de 16 pies cuadrados. Bien, aquí dice que el cerro de Cumorah. Y quedaros con Whitman, porque luego vamos a ver algo que dijo él. Bueno, y aquí el segundo testimonio, supuestamente, también ya digo, todos los testimonios son de oídas, de segundas, Es como si yo digo, como si yo os hablo de los reptilianos y os digo eso, y aquí se da como que es válido o bueno. En respuesta a una declaración del hermano Mills sobre las carretas de mano, Herbert Zekiman dijo: ¿cómo compararlo con la visión que José y otros tuvieron cuando entraron en una cueva en el cerro de Cumorah? Y aquí sigue, y luego el manuscrito de la historia de Brigham Young. El presidente Herbert C. Kimball, el que aquí ha hablado, el testimonio segundo, conversó familiarmente a los hermanos sobre el padre Smith, Oliver Cuddery y otros hermanos entrando en el cerro de Cumorah, y otros hermanos. Es decir, eso, allí entraron mucha gente, ya digo, por eso estaba la puerta abierta. Diario de Woodford Bodrow, el que hablamos en el episodio anterior. Es decir, en este diario, que recordáis que hablamos de los diarios, y menos mal que llevaba diarios este señor, que se dormía y soñaba con famosos y que luego se creía que era verdad, vuelve a contar que le había escuchado a Brigham Young decir, todos han escuchado a Brigham Young. Es decir, la fuente principal del cuento es Brigham Young. Dice, el presidente John dijo en relación a José Smith devolviendo las planchas del libro de Mormón, que él no las devolvió a la caja donde las recibió, sino él fue a la cueva en el monte Cumorah con Oliver Cowdery y depositó aquellas planchas sobre una mesa. ¿Ves? La mesa que hemos visto antes, que Benji enseguida coge y pone, es decir, es como si yo cojo y deposito sobre la mesa. ¿Veis? Aquí, sobre la mesa y tal. ¿Ves? Yo también puedo hacerlo, Benji. Puedo cambiar de imágenes. Este es interesante, porque este es el diario de Elizabeth Cain. Esta mujer no era miembro de la iglesia, lo pone aquí, aunque no fue miembro de la iglesia, vivió en St. George, Utah, y registró la siguiente conversación. Pregunté dónde estaban las planchas ahora y vi de inmediato la expresión en el rostro que yo lo había incomodado. Pero me respondió que estaban en una cueva, que Oliver Cowdery, aunque ahora era apóstata, no negaría que las había visto. Él había estado en la cueva.
Brigham Young dijo que cuando Oliverio Candel y José Smith estuvieron en la cueva por tercera vez, es decir, estuvieron más de una vez, pudieron ver su contenido mejor que antes. Era de cerca de 15 pies de alto y en alrededor de su lado estaban puestas cajas de tesoros. En el centro había una mesa larga de piedra vacía al principio, pero ahora estaba apilada con planchas de oro parecidas, algunas de las cuales yacían en el suelo abajo. Por eso el dibujante dibujó las planchas abajo. Anteriormente la espada de Labán colgaba del muro envainada, pero ahora estaba desenvainada y puesta cruzando las planchas sobre la mesa. Y uno que estaba con ellos dijo que nunca sería envainada hasta que el reino de justicia esté sobre la tierra. Eso le contó, ya digo, Brigham Young a Elizabeth Cain. Bueno, diario de Jesse Nathan Smith. Un santo de sur de Utah, Jesse Nathan Smith, escuchó a Brigham Young. ¿Ves? Otra vez Brigham Young. Es decir, Brigham Young aquí es otro José Smith. Habla en Cedar City, Utah, y registró. Lo oí a Brigham Young en una reunión por la tarde en Cedar City, de escribir un espacio en el cerro de Cumorah que alguno de los hermanos se les había permitido entrar. Bueno, esto es como cuando escuchamos a Duz y a otros hablar de en los discursos de ciertas historias, como que, por ejemplo, Nelson, que el milagro del avión, que no fue luego tal milagro, luego lo de la presidenta esta no sé si era de la primaria, mujeres jóvenes, bueno, una de las presidencias de generales, y que hablaba de que el niño que había muerto, que un familiar y tal y cual, que luego la historia no fue así, o la historia de edad que contaba más mentiras que otra cosa, y la gente las escucha y se las cree, y lo va contando luego. Ya te digo, esto es como la historia de los reptilianos. Es decir, no hay que creer, es decir, esto es de segunda, y como lo cuentan muchos, sí, yo imagínate que yo cuento, cuento de Navidad a la gente, se la leo, el cuento de Navidad de Dickens, que me gusta mucho, y la gente lo va a cantar. ¿Has escuchado el cuento de Navidad de Dickens? Oh, qué bonito, tal cual. Oye, ¿has escuchado? Oye, así, porque habla tal. Sí. Están contando algo que han oído. Otra cosa es que vayan con el libro, mira, aquí nos hablan de este libro, que eso sería de cierta forma, y nos explicaron y tal. Bueno, pues aquí ya digo, esto es de segunda. Y Brigham Young, este es del propio Brigham Young, dice, en 1877, es decir, en la época de que Woodruff tuvo ahí la visión, ¿no? Bueno, entonces ya Oliverio Candel estuvo junto a José Smith cuando él depositó las planchas. Es decir, esto lo está diciendo, lo dijo Brigham Young. José no tradujo todas las planchas, hay una porción de ellas sellada, de la cual podéis aprender en el libro de Doctrinas y Convenios. Cuando José obtuvo las planchas, el ángel le instruyó de devolverlas al cerro de Cumorah, lo cual hizo. Bien. No voy a leer todo, porque eso ya, si queréis, escucháis a Benji y le oís. Edward Stevenson, Reminiscencia de José, el profeta, 1877. En su libro Reminiscencia de José, el profeta y el surgimiento del libro Mormón, Edward Stevenson relata una entrevista con David Whitman en 1877. Fue como declaró ante mí David Whitman en el año 1877, que Oliverio Candel le dijo que el profeta José y él habían visto en ese cuarto y que estaba lleno con tesoro. Sobre la mesa estaba el pectoral y la espada de Labán. También una porción de las planchas no traducidas todavía. Bien, y esto es básicamente lo que dijo David Whitman. Y aquí vamos a ver la parte que es interesante, y que básicamente voy a volver al principio porque es importante. Porque quiero que eso. Y fueron al cerro de Cumorah. El primer testimonio que dijeron. El segundo, entraron a una cueva en el cerro de Cumorah. El tercero, cerro de Cumorah, el diario de Woodruff, a la cueva en el monte de Cumorah. El diario de esta mujer que no era
que no era miembro, estuvo en la cueva por tercera vez, es decir, pero es decir, él había estado en la cueva, es decir, aquí por lo menos no dicen dónde, que estaba en Cumorah. En el diario de Yes Nathan Smith, el cerro de Cumorah, y aquí tal, tenéis caminando dentro de una cueva, así, devolver al cerro de Cumorah, ¿ves? También aquí, devolverlo al cerro de Cumorah, está bien. Y bueno, y entonces aquí David Whitman, en una entrevista con P. William Paulson, David Whitman dio otra narración de la cueva. Paulson, ¿dónde están las planchas ahora? Whitman, en una cueva donde el ángel es ocultado hasta que el tiempo llegue cuando las planchas, las cuales están selladas, deben ser traducidas. El Señor aún levantará a un poderoso, quien hará esta obra hasta que sea terminada y Jesús venga otra vez. Paulson, es decir, el periodista, ¿dónde está la caverna? Whitman, en el estado de Nueva York. Paulson, ¿en el cerro de Cumorah? Whitman, no, pero no lejos de ese lugar. Y Pratt dijo, pero el gran depósito de todos los numerosos registros de las antiguas naciones del continente occidental está ubicado en otro departamento de la colina y su contenido puesto bajo la custodia de los santos ángeles, hasta el día de hoy en que deban ser transferidos al sagrado templo de Sion. Y luego después de aquí dicen, después de leer estos testimonios, queremos recordar nuestro convenio del artículo de fe, creemos todo lo que Dios ha revelado, decir, esto no es cierto. Porque también hay una escritura que aquí no la menciona, que por boca de 2 o 3 testigos se conocerá toda la verdad. Y la verdad es que no. Y la verdad es que no. Bueno, esto es la parte, digamos, es decir, en la parte que quería que mostraros, es decir, en relación con esto, de verdad. Benji, esto es un cuento. Y es un cuento porque tú mismo lo has dicho en el vídeo, que estos son historias de segundas, oídas. Es decir, que oyeron, que contaron que habían oído. No se puede dar por válido porque no hay pruebas de ello. No hay en la cueva de Alibaba. Nadie va a ir allí y va a decir, ábrete sésamo, y se abre y lo vamos a ver. Esa es la primera evidencia en contra. Luego está lo que yo he hablado, la teoría de los reptilianos, la teoría del libro del cuento de Navidad y otras muchas. Muchos oímos historias, y lo contamos y hablamos. Es decir, es como yo si me pongo ahora a hablar acerca de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania hay imágenes, hay pruebas de ello. Yo puedo hablar de eso, o puedo coger y decir, mira, yo estuve ahí en la guerra de Ucrania y tal y cual. Es hablar de cosas que alguien ha dicho, pero que no tenemos la certeza que sean ciertas, Benji. Estamos, mis estimados amigos oyentes, son cuentos son testimonios de gente que ha oído el cuento, la historia esta, pero no quiere decir que sea verdad. Igual que no es verdad todo lo que escuchamos en los discursos. ¿Cómo sabemos? Ay, yo fui el pobre de mí. Por favor. Por favor. Bueno. Y ahora voy a ir con la otra parte, porque Benji casi al final, no me acuerdo ahora mismo en qué minuto, pero básicamente cuando ya se pone, después de contar los últimos testimonios de Oso Pratt y tal y cual, Benji dice, pero vamos a escucharle, porque no tiene desperdicio. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Houston para todos ustedes a través de Facebook y de YouTube. Hoy tuvimos dificultades con Facebook y estamos aquí concentrados en YouTube. Hermanos, este tipo de historias se dieron. Y el ojo humano y la razón.
Aquí Benji se nos ha puesto serio, como veis. Y sí, bueno, no lo veis porque aquí esta parte de cuando habla Benji quito las imágenes. ¿eh? Pero aquí Benji se ha puesto serio, porque va a decir algo a nosotros, los que le estamos escuchando. El raciocinio del siglo XXI es incapaz de dimensionar lo que el profeta José Smith vio. Tengo un gran aprecio por el profeta José Smith. No solamente testifico que fue un profeta, fue un adelantado a su época. Y recuerda, Benji, el profeta José Smith vive. Todas las personas que hayan insultado, denigrado, ninguneado y maltratado al profeta José Smith en la cárcel de Liberty, en las redes sociales o en los libros, un día, hermanos y hermanas, bajo la dirección del Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, tendrán que verle a la cara. Aquí Benji nos está mirando fijamente, os lo cuento porque ya digo que no veis las imágenes, pero Benji nos está mirando fijamente de una manera, digamos, es decir, voy a captar la imagen, y luego para que os la pongo porque nos mira fijamente para decirnos, como intentando traspasar la pantalla y mandar ese contacto visual que nos convenza y nos llegue sus flechas. Continúa, Benji. Y tendrán que defender sus argumentos, aun cuando no sean ciertos. Todas las personas que han utilizado valioso tiempo de sus vidas para venir a burlarse del profeta José Smith, un día, después, cuando usted ya no esté aquí con sus seres queridos, tendrá que ir y encontrárselo en algún momento allá en el mundo de los espíritus y tener que defender los insultos y tener que defender los improperios que le dijeron al profeta José Smith en la vida en la tierra. Es mucho mejor cuando se cree por la fe aquí en la tierra. Es mucho mejor, hermanos y amigos, cuando desde aquí creemos por la fe. Sí, pero no, Benji. La verdad es que no. La verdad es que no puedo creerte. Principalmente, Benji, te voy a decir algo, y más que decírtelo yo, te lo voy a leer, porque es importante. Voy a decirte por qué, Benji, por qué hacemos esto yo y otros, y no hacemos más que esto, no hacemos más que seguir lo que dice aquí, el presidente Errol Benson, dice, tal como enseña el de Errol Benson. Y si te fijas, Benji, estoy leyendo de la clase de instituto, en la biblioteca del Evangelio, clase de instituto, la clase de Ezequiel 1 al 24, Atalaya para Israel, que se puede ver ahí arriba, y si no te lo cojo y te lo pongo así, para que lo veas, lección 26, Ezequiel 1 al 24, introducción mediante tal, que la clase que toca el día 30, en la clase de Ven Sígueme. ¿De acuerdo? Esta clase toca el día 30, la clase de Ven Sígueme. Entonces, nos dice, explicando Ezequiel 3, 17 al 21, para que nos vale para nosotros, porque nosotros, al igual que los miembros, aunque somos atalayas de la verdad, entonces dice Ratal Benson, el que fuera presidente también de la Iglesia Sud, dice, como vigilantes, atalayas en la torre de Sion y como líderes, tenemos la obligación y el derecho de elevar la voz en contra de los males de la actualidad, males que hieren los fundamentos mismos de todo lo que nos es querido, como a la Iglesia verdadera de Cristo y como miembros de naciones cristianas y como conocedores de la verdad.
Como uno de estos vigilantes con amor por la humanidad, yo acepto humildemente esta obligación y cometido de esforzarme con gusto por cumplir sin temor con mi deber en momentos tan serios como esto. No debemos permitir que el temor a la crítica nos impida hacerlo, aun a riesgo de que nuestro consejo sea tachado de político por cuanto el gobierno se entrelaza cada vez más con nuestro cotidiano vivir y también con esto también se puede decir con la Iglesia Sur. Benji y otros, los que me escucháis, que a lo mejor me escucháis alguno que es miembro de la Iglesia, nosotros no estamos apostatando, no estamos diciendo mentiras. Pues si fuera mentiras, la Iglesia hubiera sacado inmediatamente un comunicado diciendo esto no es verdad, esto no es cierto, pero es que la Iglesia no puede defenderse contra hechos como el libro de Abraham, lo de la poligamia. La Iglesia no puede evadirse de esa realidad. Es más, ahora la Iglesia está diciendo, el actual profeta Nelson, está, profeta, es decir, el presidente de la Iglesia actual de la Iglesia, en este año 2022, y ya está diciendo, y hace un vídeo diciendo que Pepillo Smith tradujo metiendo la cabeza, pero hay un problema. Hay una imagen en la que se ve a José Smith con la cabeza metida, pero no está puesta la mano en la plancha, que están tapadas con un lienzo, o lo que sea, lo que esté ahí debajo de ese lienzo, ¿no? Pero, en fin, entonces a lo que voy, pequeño Benji, es que no. Es decir, yo no me voy a ver contigo en el mundo de los espíritus. José Smith no me va a estar esperando con una vara para darme y decirme, te has equivocado, lo que decías no es la verdad. Pero hasta tú sabes que no es verdad. Me puedo estar equivocado y a lo mejor tú tampoco lo sabías, no tenías conocimiento como el caso anterior de la semana pasada, de los fantasmas atacan a Wilford Ballroom, o el caso este de la cueva de Cumorah, las planchas estas de la cueva de Alibaba, porque es una cueva de Alibaba, porque es una historia, un cuento, pues igual que esto tampoco lo sabías. Pues mira, yo te digo que sabes más de lo que dices, pero no lo quieres admitir, pero te pagan, y eso, amigos oyentes, debéis tenerlo en cuenta. Él trabaja de manera indirecta para la Iglesia Sur, le pagan un dinero por hacer su programa, a él, a su hermana Melody y a su madre, la que da en las elecciones de Ben Sígueme. Reciben dinero, y yo, si me pagan, pues digo lo que haga falta, no lo que yo crea. Yo soy un periodista y estoy en contra del aborto y hablo en la noticia, se ha aprobado la ley del aborto, tal y cual. Soy periodista, tengo que dar la noticia, aunque yo esté en contra del aborto. ¿Entendéis, mis estimados oyentes? Y si me oís alterado es que voy a calmarme un poco, porque la verdad es que me altero mucho. Pero mucho. Bueno, ya ahora vamos a la otra parte. A la parte de la pregunta de Juan, de que le pregunto las pruebas arqueológicas y todo esto. Y él dijo al final del vídeo. Al final del vídeo encontramos, voy a ponerlo, esto, un gran descubrimiento, noticias, y es sobre los caballos. Y creo que tengo, es decir, que la apagué, tengo ahí aquí quiero que veamos esto. Un estudio reciente publicado en el Texas Journal of Science indica que, después de todo, los caballos pueden haber estado en las Américas durante la época del Libro de Mormón. Esta es la parte que yo quiero. Puede
¿eh? Puede. No afirma, Benji, no afirma que de verdad haya habido caballos allí. Puede. Para establecer la cronología del sitio, se obtuvieron varias fechas de radiocarbono 14 en cada capa de estratos de carbón y otros materiales orgánicos recuperados durante las excavaciones. Los autores del estudio concluyeron: los restos de ECUs que recuperamos de RC, Rancho Carabanchel, de múltiples capas estratigráficas, todas con fechas de radiocarbono asociadas, todas en un continuo estratigráfico justo, y que Capas. Esto es otra parte que quiero que os quedéis con la copla. Aquí ha dicho las capas, ¿eh? Las capas. Las capas del terreno, ¿vale? no muestran mezcla entre unidades geológicas implican que los caballos pueden haber persistido en esta región de México mucho después del Otra vez, pueden, quizás, tal vez. tiempo de extinción del Pleistoceno tardío clásico. Ahora está disfrutando de un nuevo conocimiento que puede estar a punto de reescribir la historia de las Américas. Como ya digo, puede, tal vez, quizás. Es decir, no hay una evidencia en sí exacta, ¿eh? No hay una evidencia real, ¿eh? Si os pongo esta porque es decir, ya es válida. Y básicamente esta es la clase de hoy. He hablado ya, bueno, hoy, mira, 40 minutos, no está mal. Es decir, mis estimados amigos oyentes, terminando ya con esto de los caballos, os diré que no hay ninguna evidencia de que haya habido caballos en aquella época. Sabe que hubo caballos que anduvieron, pero más conocido, es decir, se encontraba yo creo que es en un lugar que se llama Yuko, en Canadá, pero está extinguido, pero mucho antes de que Ley viajara allí. Y además se supone que el caballo era pequeñito y tal y cual, hacía a lo mejor como el tapir. Y con esto ya muchos van a decir, mira, ha dicho que había caballos del tamaño de un tapir. No, sí. Por entonces los caballos podían decir, se presupone que eran pequeños. Entonces a lo que yo voy es, se han hecho pruebas, en el vídeo dice que hay, con la prueba de carbono 14, pero esas pruebas se les ha hecho al terreno, a las capas, a la tierra. La tierra es una cosa, los huesos es otra. En ningún momento ha dicho que se ha hecho la prueba de carbono 14 a los huesos. Porque yo conozco el caso que se encontró unos huesos que luego se ha descubierto que no son de la época de Ley, ni de anterior ni posterior. Bueno, anterior sí. Bueno, pero a lo que voy, es que se me va a la cabeza. Y es que a las pruebas de carbono al terreno, sí puede coincidir con la época de Ley, sí, las capas que del subsuelo llegas a un punto que en esta capa estaba en la época de Ley. Hacen la prueba del carbono 14 y ¡bingo! Era de la época de allí. ¿Estaban ahí los huesos? No, pero hay pruebas de ECUs y tal cual. Sí, las pruebas del carbono 14, ya digo, se ha hecho a las capas de subsuelo, no a los huesos. Porque los huesos solo estaban en un punto, no estaban en varios puntos. Aquí un hueso, aquí otro, no. Entonces ellos lo dejan en claro y quiero dejaros a vosotros en claro. Puede, tal vez, quizás, a lo mejor, yo os digo que esos restos de ECUs es X, incógnita. Porque yo no puedo afirmar que no sean de la época de Ley. No lo puedo afirmar, porque yo no soy científico y tal. Pero yo digo, en mi opinión, que no son de la época de Ley y no son prueba ni evidencia del libro del Mormón. Y hasta aquí, mis estimados hermanos oyentes, en este caso.
Yo sé que yo vivo y vosotros que me estáis escuchando también vivís, pues sí, porque si no estuvierais vivos no me podíais oír. No dudéis, no dudéis. Yo voy a procurar ser fiel a la verdad. En el argot latinoamericano sabemos que una verdad dicha a medias es una mentira. No voy a intentar engañaros. No busco engañaros, porque no tengo por qué engañaros. ¿Para qué engañaros? Porque tengo algo en contra. Pues como dice Benji, que estamos en contra de la iglesia porque estamos enfadados, porque nos han echado, porque nos han excomulgado, porque... No. No. Para nada. Algunos de los que estamos en contra de la iglesia aún somos activos en la iglesia, otros sí, nos hemos ido, etcétera, etcétera, pero no son todos los que están ni están todos los que son. ¿Me entendéis? A buen entendedor, pocas palabras basta. Pero, mis estimados oyentes, hermanos, en esta aventura, no dudéis. Este canal y el canal de Pesquisas Mormonas de mi tocayo Manuel, vamos con la verdad. Al igual que otros grupos. Yo conozco a este. Hay grupos también de mormones, hay grupos también de que hacen vídeos en otros idiomas, francés, inglés, alemán, italiano, etcétera, etcétera. Somos muchos lo que estamos intentando dar a conocer la verdad. Y como dijo, como hemos oído, el que dije, fuera también presidente de la iglesia, Agatha Benson, somos atalayas, vigilantes. Y yo soy un vigilante y por eso hago estos vídeos. De cuando oigo una mentira, una falacia, algo que no es cierto, deciros, no, esto no es así. Y no me quiero extender más. Gracias, mis estimados oyentes. Y esto ha sido Controversias Mormonas. Os espero la próxima semana con otro interesante vídeo y que posiblemente será también, a lo mejor, tal vez, de otro vídeo que hace Benji para centrar en el libro Mormón, Las Noches de Hogar. Hasta luego y pasadlo bien. Buena semana.